Bienvenidos a Radio Viajeras por el Mundo. Hoy tendremos otro capítulo de nuestro episodio de Viajes en el Tiempo por el Sistema Internacional. A 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con el conflicto bipolar entre las dos grandes potencias que emergen de las ruinas de la guerra. Estas son Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto surge por la incompatibilidad de intereses tanto ideológicos, políticos y económicos, dejando así al mundo en dos bloques antagónicos, en los que los estados debían liderar sus propias alianzas y adherirse de acuerdo a esos intereses de cada estado al bloque, ya sea capitalista o al bloque comunista. En este marco de coyuntura geopolítica aparece la cooperación internacional para el desarrollo, como uno de los instrumentos que permitirá fortalecer a los estados aliados que sufrían de alguna manera esas presiones del bloque enemigo. En la actualidad, la existencia de un sistema de cooperación podría percibirse como la actuación natural de los estados. Sin embargo, aunque a veces sea necesario en su sistema la relación con otros actores internacionales para crear acciones de interés mutuo, no siempre es tan idealista como creeríamos. Por eso hoy hablaremos sobre el concepto de cooperación internacional para el desarrollo, y para comprender esos factores que impulsaron la conformación viajaremos por 3 etapas históricas. La primera, el conflicto este-oeste, luego saltaremos al conflicto norte-sur y terminaremos en la explicación de un mundo globalizado. Comencemos. La cooperación internacional para el desarrollo podemos entenderla como ese conjunto de acciones que van a realizar tanto los gobiernos, sus organismos administrativos, así como las entidades de la sociedad civil de un determinado país o un conjunto de países. Estas acciones tendrán como propósito mejorar las condiciones de vida e impulsar los procesos de desarrollo en países en situaciones de vulnerabilidad social, económica o política, y que además no tienen suficiente capacidad para mejorar su situación por sí solos. Ahora bien, en un marco histórico, la cooperación internacional para el desarrollo surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por los cambios que se provocaron en el sistema internacional, como por ejemplo el mundo bipolar de la Guerra Fría y la descolonización. Viajemos entonces al conflicto este-oeste. Bueno, viene dicho que entonces aparece la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Pero de qué forma? Veamos, viajemos entonces al año de 1948 y recordemos el Plan Marshall. Este será uno de los primeros antecedentes de los grandes programas de ayuda internacional. También este programa fue conocido como el Programa Europeo de Recuperación. Este fue anunciado el 5 de junio de 1947 por el secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall. Pero entonces veamos 4 puntos que de alguna manera nos van a explicar cómo va a surgir aquí la cooperación internacional para el desarrollo. El primero, se va a realizar en el 45 la conferencia de Moscú, y la URSS no va a mostrar interés o prioridad sobre la rápida reconstrucción de Europa occidental, y mucho menos por Alemania. Entonces, frente a esta actitud soviética, Estados Unidos empezó a considerar la posibilidad de extender la doctrina Truman a toda Europa occidental. Entonces, Europa occidental solo podría encontrar 2 salidas: o la ayuda de Estados Unidos, único país en condiciones de concederle esa ayuda, o otra opción que sería la planificación socialista. Claramente toman la primera opción, Europa occidental, de aceptar la ayuda de Estados Unidos. En virtud de este programa, entonces, el gobierno de los Estados Unidos proporcionó asistencia financiera a los gobiernos de Europa occidental para ayudar a la reconstrucción de infraestructura y también reconstruir un poco su economía después de las devastadoras guerras. Y bueno, algo que debemos entender, queridos aventureros y oyentes, es que la motivación de los Estados Unidos
meramente no fue de buena voluntad. Y esto nos retoma un poco al concepto que dimos al principio y que advertíamos que normalmente podría llegar a ser idealista. La realidad o el interés que tenía Estados Unidos era que las economías europeas ya restauradas iban a proporcionar mercados para los productos estadounidenses, por lo que también iba a contribuir al mantenimiento de un sistema de comercio viable para ambos países. Y, por otro lado, un interés de mantener el status quo que siempre Estados Unidos había querido lograr y que en este momento era su oportunidad. Entonces, no era una buena voluntad de Estados Unidos, sino que encontramos una política tal vez un poco realista sobre el ser el único agente dominante en el sistema internacional. Ahora bien, para resumir un poco todo este contexto histórico en algunas características, la primera sería que hay una coyuntura geopolítica que va a permitir el surgimiento de un instrumento como el Plan Marshall, que se va a convertir en uno de los primeros instrumentos de cooperación internacional entre Estados Unidos y Europa occidental. Otro segundo punto es la división bipolar del mundo en bloques antagónicos, que va a exigir de cierta manera a los estados realizar alianzas, aunque no propiamente de cooperación, pero sí ayudas y los unía a ciertos intereses ideológicos y políticos. Y por último, pues ver a Estados Unidos como agente dominante en el sistema internacional. Viendo esto, pues nos lleva como a hacer un análisis sobre el conflicto este-oeste y cómo este de alguna manera impulsa la conformación entonces de la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces partamos de este primer enunciado. De acuerdo a Bruno Ayllón, el sistema internacional es donde se designan las redes de relación entre los actores del sistema, ya sea de cooperación o de conflicto. Y son estos dos escenarios los que exponemos en este momento histórico, los que suceden en este conflicto este-oeste, donde por una parte había conflicto entre Estados Unidos y la URSS porque sus intereses ideológicos, políticos y económicos no eran compatibles. Y por otra parte, unas redes de relación coordinadas de intereses entre Estados Unidos y Europa Occidental. Y volvemos a retomar un poco el comentario sobre Estados Unidos de no su buena voluntad, sino de sus propios intereses. Y entonces destacamos que Estados Unidos, como Estado políticamente realista, en esta coyuntura geopolítica se va a convertir en un agente dominante en el sistema internacional, el cual desde su naturaleza de autoayuda, de propio interés, solo tuviera entonces intereses meramente nacionales de mantenimiento de su status quo y de su influencia en el mundo y de su importancia e influencia en el sistema internacional. Asimismo, podemos ver de que la cooperación internacional para el desarrollo va a surgir a partir de los efectos de las guerras. Va a haber la oportunidad de establecer acciones conjuntas entre estados, de colocar a partir de estas guerras a unos estados vulnerables económica, políticamente, y de alguna manera exigir el apoyo y la ayuda de otros estados que sí tuvieran la capacidad y los elementos tanto políticos, económicos y militares para defender y apoyar a esos países. Entonces, en suma, Estados Unidos después de la posguerra quedaría con la imagen del país que reemplazaba la guerra por la diplomacia y la negociación, un país próspero con los elementos políticos, económicos y militares para ofrecer apoyo y cooperación, siempre persiguiendo sus propios intereses, sin embargo mostrando esa buena voluntad como Estado. Y en suma también va a dejar un gran legado de organizaciones que surgen para la cooperación, por ejemplo,
En su momento, en 1961, surge la Organización de Cooperación Económica Europea para administrar el programa Plan Marshall, y esta es la que después va a pasar a ser y convertirse en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su sigla OCDE, donde, por otro lado, y ya para terminar, podemos decir de que este contexto histórico del conflicto este-oeste y el Plan Marshall va a dejar de cierta manera un legado en las organizaciones internacionales que van a funcionar en pro de la cooperación y el desarrollo de los estados. Entre esas se encuentra la que hoy es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su sigla OCDE, donde su membresía ahora asciende a unos 32 países. Uno de esos, pues Estados Unidos, que es el mayor contribuyente, aporta a cerca del 25% del presupuesto, y pues es una organización encargada para promover políticas que fomenten el bienestar económico, el aumento de los empleos y la calidad de vida de los países miembros. Ahora bien, ya como lo había anticipado, tendremos 3 espacios históricos. Entonces le doy paso a mi compañera. Bueno, viajeros del tiempo, ahora hablaremos un poco del conflicto norte-sur, conflicto en el cual podemos ver reflejado el dominio que países desarrollados pueden tener sobre países subdesarrollados, lo cual se debe a los intereses que tienen los países desarrollados por mantener el control y el poder. Por un lado están los países del norte, que se han caracterizado por ser el centro del desarrollo comercial, financiero e industrial. Por otro están los países del sur, quienes basan su economía en la producción de materias primas como el algodón, por ejemplo, teniendo a su vez una baja inversión industrial, lo cual representa una desventaja económica frente a otros países y una dependencia a los países del norte para su comercio. Bien, tenemos que previo a este conflicto surge el movimiento de los no alineados, lo cual permite dar paso a la necesidad de construir reformas en el sistema económico internacional con un punto de base en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo de 1964. Asimismo, este conflicto nos permitió ver el protagonismo por parte de agencias de la ONU, como lo fueron la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo cual permitió abrir un espacio a los países del sur para que plantearan sus demandas y ver qué soluciones se podrían obtener para ellos. Este conflicto nos permite ver que los estados siempre van a estar sujetos a sus intereses, pero sobre todo lo que estos pueden hacer por mantenerse en su posición de poder. Tenemos entonces que la cooperación internacional para el desarrollo no puede observarse desde una perspectiva únicamente ideal, pues como se evidenció en este conflicto, siempre van a primar los intereses de los más fuertes y poderosos. Históricamente, los países del norte han construido su riqueza gracias al dominio que ejercen sobre otros países, como lo son los del sur. Comportamiento que se puede presenciar aún más con Estados Unidos, quien siempre ha buscado mantenerse en el poder, adquiriendo ventajas por medio del control que resulta de la dependencia que estos países tienen hacia él. Viajeros, cuéntenme ustedes. Este conflicto nos abre la puerta a plantearnos esta cooperación internacional, si se da a cambio de qué, en favor de qué intereses. ¿Ustedes qué piensan? Ha caído el muro de Berlín. Aún no lo sabían, pero el mundo había cambiado. Este muro, símbolo de la Guerra Fría, que los ha encerrado por 28 años, 2 meses y 27 días, había caído. Viajeros, como último destino nos ubicaremos justo después del final de la Guerra Fría, pues la caída del telón de acero implicó grandes cambios en el mundo y en la manera en que la cooperación se había llevado hasta el momento. A partir del 9 de noviembre de 1989 surgen nuevas relaciones entre los diferentes actores del sistema internacional. La interdependencia se intensifica.
En términos de Bruno y John, se trata de una interdependencia económica, tecnológica y medioambiental entre las diferentes unidades del sistema mundo. Ahora, en un mundo posbélico y con la amenaza del conflicto este-oeste que parecía a punto de estallar cada vez más lejos, los estados buscan desarrollo y para ello la cooperación sirve como móvil para alcanzarlo. La cuestión es, ¿qué significa para los estados el desarrollo? Es más, ¿qué significa para nosotros mismos el desarrollo? El concepto de desarrollo va desde lo económico hasta lo medioambiental, y es por eso importante estudiar los cambios en las relaciones interestatales a raíz de ese cambio en la manera de percibir el desarrollo. Partamos entonces de que por lo general, al hacer alusión a la globalización, se hace también referencia al triunfo del neoliberalismo y por ende al libre flujo de capitales, de información, de tecnologías e incluso de personas. Es así que para ellos esto representaba el desarrollo. En este contexto, hay varios teóricos que incluso consideran que la globalización no se trató de un hecho político, sino estrictamente comercial. Y no solo así lo vieron ciertos autores, sino que las políticas desarrolladas por los estados y las estrategias trazadas por los organismos internacionales indican que creían en el desarrollo como un crecimiento económico y el fortalecimiento de los mercados. Mauricio Reina y otros consideran que los distintos procesos de globalización parecen ser una respuesta a la necesidad de expandir los sistemas económicos nacionales. Así, nos encontramos que buscando este tipo de desarrollo, los estados cooperan recibiendo y enviando bienes, mientras la interdependencia crece, ya sea para que materias primas o productos elaborados entren y salgan del estado. Necesitamos entonces de otros para satisfacer requerimientos básicos internamente. Ahora, entre otras maneras de percibir el desarrollo, nos encontramos el desarrollo humano. Esta perspectiva nos da luces acerca de cómo la globalización presenta al individuo con un papel creciente en el escenario internacional. Por eso, ya no se mide el desarrollo en términos de ingreso per cápita, sino que también se tendrán en cuenta la expectativa de vida y la educación, tal como lo demuestra el índice al desarrollo humano para medir esa variable. La diversificación de las relaciones en el sistema internacional implica también una variedad de individuos nueva. Por ejemplo, en la coyuntura internacional nos encontramos en el 2001 con una distinción entre individuo y terrorista. Podríamos hablar incluso de un nuevo actor en la escena internacional, porque el terrorista ya no se concibe como individuo y el trato que reciba será diferente. Por ejemplo, con el terrorista no se puede cooperar. Y cabe hacer la salvedad de que, por el contrario, la misma lucha contra este llevará a nuevas formas de cooperación para luchar en su contra. Cierra los ojos por un momento. Imagina tu vida sin tu teléfono celular, sin tus redes sociales, en el que el viajar al otro lado del mundo pareciera una idea completamente imposible. La globalización es el proceso que permite que hoy en día nos levantemos con un teléfono manufacturado en China y con la posibilidad de viajar al otro lado del mundo, aunque sea por una transacción económica un poco elevada. Las relaciones de interdependencia que antes estaban limitadas debido a la situación del conflicto bipolar ahora aumentan y se fortalecen. Y es específicamente este proceso donde se hace evidente. Vemos entonces cómo las relaciones de interdependencia que antes estaban limitadas debido a una situación de carácter ideológico ahora aumentan, se fortalecen. Y es específicamente este proceso donde se hace evidente un cambio en el discurso, porque ya no se trata solo de ayuda exterior, sino que entra en la escena el tema de cooperación para el desarrollo, siendo este de carácter horizontal, alejándose de la visión de subordinación de un Estado hacia otro más poderoso. Las organizaciones juegan un papel fundamental en estos hechos. Tal es el ejemplo del Comité para Ayuda al Desarrollo, quien promueve préstamos y ayudas extranjeras limitando la actuación de los países benefactores para que los préstamos y las ayudas extranjeras no busquen aprovecharse de los países en situación de vulnerabilidad. Ahora, además de los hechos históricos ya mencionados, como lo es el fin de la Guerra Fría,
los atentados del 11 de septiembre y el cambio en el discurso de lo que se concibe como el desarrollo, hay otros hechos históricos significativos, como los flujos de inversión extranjera que aumentan terminada la Guerra Fría, el surgimiento de los bienes públicos globales, la Guerra de Kuwait, que recuerda la inversión de los estados benefactores a quienes luchen en contra de quienes son una amenaza para ellos, y la pandemia, en donde vemos un tipo de cooperación nueva y casi obligatoria entre los estados. Cabe destacar además las características que tiene la globalización. Vemos el proteccionismo del primer mundo en una primera instancia, mientras los estados subdesarrollados se abren al mercado internacional. La condición de universalidad que tiene la globalización, la elevada movilidad de la información, el capital de cartera y la tecnología. Hay una significativa movilidad de bienes y de capital humano desde los países pobres y una expansión de políticas neoliberales. Además, cambia no solo el número de actores que se encuentran en el sistema internacional, sino también su relevancia dentro del mismo.